Mi mamá me obligó a ver a mi tío abusador. Mi mamá me dijo, lo vas a ver te guste o no. Yo tenía 12 años, y el hombre al que se refería era mi tío, el mismo que me había lastimado cuando yo tenía 4. Cuando era muy chica, yo no entendía bien lo que había pasado, solo sabía que me daba miedo quedarme sola con cierto adulto de la familia. Con los años empecé a ponerle nombre a ese miedo, y también a notar cómo todos actuaban como si nada hubiera ocurrido. Mi tío, al que voy a llamar Mauro, era de esas personas que en las reuniones se mostraban amables, hacían chistes y llevaban regalos baratos para caer bien. Pero cada vez que alguien decía su nombre, a mí se me cerraba el pecho y se me revolvía el estómago, incluso antes de entender por qué mi cuerpo reaccionaba así. No recuerdo todos los detalles de lo que pasó cuando yo tenía 4 años, y honestamente creo que mi mente me protegió borrando partes. Lo que sí recuerdo es la sensación de peligro, el asco, y después la confusión de ver que los adultos seguían sirviéndose café como si el mundo no se hubiera roto para mí. Mi mamá sí sabía. No era una sospecha vaga ni un comentario perdido, yo se lo había dicho de la manera en que una niña puede decir algo así, con palabras incompletas y mucho llanto, y además hubo cambios demasiado obvios en mí como para fingir que no entendía. Durante un tiempo pensé que me había creído, porque dejó de llevarme a ciertas reuniones familiares y dejó de mencionarlo delante de mí. Me aferré a eso como una prueba de que, aunque no habláramos del tema, al menos había una línea que no iba a cruzar jamás. Por eso, cuando cumplí 12 y me dijo que íbamos a visitar a Mauro, sentí que el piso desaparecía. Le dije que no quería ir, que me daba miedo, que por favor no me obligara, y ella ni siquiera bajó la voz, me respondió que eso había pasado hace mucho tiempo y que ya era hora de superarlo. Esa frase me partió más que cualquier otra cosa. No solo porque minimizaba lo que me había hecho, sino porque me dejaba claro que mi dolor le estorbaba más a ella que el crimen de su hermano, como si la paz de una sobremesa valiera más que mi seguridad. Intenté resistirme. Lloré, le supliqué, le dije que me sentía enferma y que prefería quedarme con una vecina, con quien fuera, pero mi mamá se enojó y empezó a hablar de respeto, de no dividir a la familia, de que yo estaba exagerando y no podía vivir aferrada al pasado. Recuerdo que incluso usó ese tono de adulto cansado que te hace sentir culpable por tener miedo. En lugar de preguntarse por qué su hija estaba aterrada, actuó como si yo fuera una niña caprichosa arruinando un compromiso social. En el camino fui en silencio, mirando por la ventana y contando los semáforos para no vomitar. Recuerdo el calor dentro del carro, el olor del perfume de mi mamá, el ruido intermitente de la direccional y la manera en que apretaba tanto las manos que me dejaron marcas en las palmas. Pensé en abrir la puerta cuando el auto se detuviera en un semáforo y salir corriendo, aunque no supiera a dónde ir. No lo hice porque tenía 12 años, porque me daba vergüenza hacer una escena y porque una parte de mí todavía creía que mi mamá, en el último segundo, iba a recapacitar. Cuando llegamos, yo ya estaba temblando. Apenas vi la casa sentí ganas de correr, pero mi mamá me sostuvo del brazo con firmeza, no de forma escandalosa, solo lo suficiente para que entendiera que no me iba a dejar escapar, y esa discreción fue casi más cruel que un grito. La normalidad fue lo peor, la puerta, los saludos, el sonido de platos, la televisión prendida en otro cuarto, alguien preguntando si queríamos jugo. Todo parecía una escena común menos para mí, y creo que por eso me marcó tanto, porque entendí que el horror puede convivir perfectamente con la rutina familiar. Mauro me sonrió como si no me conociera de verdad, como si entre nosotros no existiera un secreto sucio que me había acompañado toda la infancia. Yo me quedé pegada a mi mamá, pero ella empezó a moverse por la casa, a conversar, a dejarme cada vez más expuesta, como si quisiera demostrarme que no pasaba nada y que el problema era mi reacción. No pasó nada nuevo ese día, y a veces la gente cree que eso significa que no fue tan grave. Para mí fue devastador igual, porque entendí que la persona que debía protegerme estaba dispuesta a entregarme al ambiente donde me habían herido, solo para evitar incomodidades y mantener las apariencias. Recuerdo haber pasado horas midiendo distancias, calculando dónde estaba él, dónde estaba la puerta, quién podía verme si me ponía a llorar. Esa vigilancia constante me agotó más que si hubiera corrido una maratón, y nadie lo notó porque para los demás yo solo estaba callada. Después de esa visita dejé de contarle cosas a mi mamá. Algo en mí se cerró por completo. Ya no la veía como refugio, sino como alguien capaz de empujarme hacia mi propio miedo y luego culparme por reaccionar como una niña aterrada.
Con el tiempo comprendí que el daño no fue solo el abuso inicial, sino la traición posterior. Que te lastime un monstruo es terrible, que tu propia madre te diga que lo superes para no arruinar una comida familiar te desordena la idea entera del amor, la confianza y el hogar. Hoy soy adulta y tengo muy poco contacto con ella. A veces me reprochan que sea fría, que guarde distancia, que no quiera verla en fechas importantes, pero nadie vivió ese viaje en el asiento del copiloto, con 12 años y el cuerpo diciéndome que estaba en peligro mientras la única persona que debía cuidarme elegía a mi agresor por encima de mí. ¿Estoy mal por no perdonar a mi mamá aunque hayan pasado tantos años? ¿Exagero al decir que su traición me marcó casi tanto como el abuso? ¿Sería injusta si corto todo contacto con ella de forma definitiva? Respuesta 1. No estás exagerando. El abuso fue horrible, pero que tu mamá te obligara a verlo sabiendo lo que pasó es una traición gigantesca. Respuesta 2. La frase de supéralo me revolvió el estómago. Los adultos que priorizan la comodidad familiar sobre la seguridad de un niño no merecen acceso a tu vida. Respuesta 3. Cortar contacto no es venganza, es protección. Tú no rompiste la familia, ellos la rompieron cuando decidieron encubrir y minimizar. Mi novia besó a mi hermano en mi sala. Me fui a acostar porque sentía que el cuarto daba vueltas. Menos de una hora después, encontré a mi novia sentada sobre mi hermano, besándolo en mi propia sala. Esto pasó en Año Nuevo de 2016, cuando yo vivía en un departamento pequeño en un complejo con patio interior. Mi novia de ese entonces, a quien llamaré Lara, estaba conmigo desde hacía varios meses, y mi hermano Mauro había ido temprano para ayudarme a preparar una reunión con amigos. Esa tarde salimos los tres por comida, hielo y alcohol para recibir el año. Todo iba normal, hasta que regresamos y mientras esperábamos a los invitados yo me fui un rato a unas hamacas enormes que había en el patio del edificio para descansar antes de que empezara el ruido. Había 2 hamacas, bastante grandes, y pensé que Lara se metería conmigo a la mía como cualquier pareja haría. Pero no, se subió a la hamaca donde estaba Mauro, casi pegada a él, riéndose como si nada, y a mí eso me cayó pésimo porque apenas se conocían. No armé una escena porque faltaba poco para que llegara la gente y no quería empezar el año discutiendo frente a todos. Me lo guardé, me dije que luego hablaríamos en privado, y volví al modo anfitrión con esa incomodidad atorada en el pecho. Los amigos fueron llegando, pusimos música, abrimos botellas y la noche siguió. Yo tomé poco, de verdad poco, porque quería estar atento al departamento y a la hora, así que cuando empecé a sentirme extrañamente cansado, como si me hubieran bajado un interruptor de golpe, se me hizo rarísimo. No era el típico sueño de fin de fiesta ni la borrachera normal. Era una sensación pesada, torpe, con la cabeza nublada y el cuerpo flojo, me costaba enfocar la vista y hasta hablar me salía lento, así que le dije a Lara que me iba a recostar porque me sentía mal. Recuerdo clarísimo que ella me respondió algo como que iba a servirse otro trago y luego iba al cuarto conmigo. Yo llegué tambaleándome a la cama y me quedé dormido casi de inmediato, no sé cuánto pasó, pero estoy seguro de que no fue mucho, menos de una hora. Cuando desperté, seguía aturdido y el cuarto me daba vueltas. Me extrañó que Lara no estuviera acostada conmigo, así que salí a la sala todavía medio dormido, y ahí fue cuando vi a mi hermano sentado en el sillón con ella encima, besándose sin ninguna intención de ocultarse. No recuerdo haber gritado mucho porque estaba demasiado mareado, pero sí les dije a los dos que se largaran de mi departamento. Mauro se quedó congelado un segundo, Lara se bajó de sus piernas y empezó a decir cosas confusas, pero yo ya no podía ni sostenerme bien, así que me fui de regreso al cuarto y me desmayé otra vez. A la mañana siguiente terminé con Lara apenas pude ordenar 2 ideas seguidas. Ella intentó minimizarlo, decir que ambos estaban tomados, que no significaba nada, que yo estaba exagerando por el contexto, pero para mí no había contexto posible que hiciera aceptable lo que vi en mi casa, con mi hermano, mientras yo estaba incapacitado. Lo peor vino después, cuando empecé a unir piezas. La primera vez que la llevé a mi departamento, meses antes, me pasó algo muy parecido, solo había tomado un par de tragos y aún así me apagué de una manera extraña, demasiado rápida. En ese momento hasta bromeé con que me había puesto algo en la bebida. A ella nunca le causó gracia ese comentario, y en ese entonces yo pensé que solo le molestaba el chiste. Pero después de Año Nuevo, esa memoria me cayó encima como un ladrillo,
la misma sensación, el mismo apagón absurdo, la misma desproporción entre lo que había tomado y cómo terminé. No tengo una prueba de laboratorio ni una confesión, así que no voy a afirmar algo que no puedo demostrar al 100%. Pero, honestamente, estoy bastante convencido de que me puso algo para dejarme fuera de juego y acercarse a Mauro, y eso me sigue helando la sangre porque significa que quizá no fue un impulso, sino algo pensado. Con Mauro fue distinto, porque la ruptura fue más silenciosa y más profunda. Nosotros crecimos prácticamente juntos, con solo un año de diferencia, éramos inseparables desde niños, y de pronto descubrí que podía verme a la cara, aceptar mi comida, mi casa y mi confianza, y aún así cruzar esa línea sin dudar. Han pasado años y no he vuelto a hablar con él. A veces me preguntan por qué fui tan tajante, por qué no intenté reparar la relación familiar, y la verdad es que no sé cómo se reconstruye algo cuando la traición vino de dos personas que estaban entre las más cercanas de tu vida, al mismo tiempo y en el mismo cuarto. Todavía me persigue un poco, sobre todo en reuniones donde alguien insiste en servirme un trago y noto que me pongo en alerta. No sé si lo que más me dolió fue perder a mi novia, perder a mi hermano, o darme cuenta de que mientras yo intentaba entender por qué no podía mantenerme en pie, ellos ya habían decidido exactamente qué iban a hacer con mi confianza. ¿Estoy mal por haber cortado por completo a mi hermano después de esa noche? ¿Estoy exagerando al pensar que no fue solo una infidelidad, sino algo mucho más turbio por cómo me sentí? ¿Ustedes habrían intentado escuchar explicaciones o también los habrían sacado de su vida para siempre? Respuesta 1. No estás exagerando. Aunque no puedas probar lo de la bebida, lo que viste en la sala ya era suficiente para cortar a ambos sin mirar atrás. Respuesta 2. La parte más triste es lo de tu hermano. Una pareja puede fallarte, pero un hermano que creció contigo y aún así te hace eso deja una herida distinta. Respuesta 3. Confía en tu memoria corporal. Si 2 veces te apagaste con muy poco alcohol, tu alarma interna tiene sentido. Yo también me alejaría para siempre. Si te gustaron esas historias, suscríbete.